Estamos tratando ese tema sobre el llamamiento y las características de los llamados. Este día es para jornada de capacitación ministerial y es bueno de que todo lo que vayamos aprendiendo lo practiquemos, no que quede en una mera teoría o en una mera definición, que podamos decir, sí, yo sé de qué habló el pastor o entiendo lo que está diciendo, y de ahí a que no lo viva es otra cosa. Nosotros tenemos que vivir la Biblia, practicar la Biblia. Y vamos a ir a la palabra ahora, a Filipenses. Ya entramos en el capítulo 4, vamos a repetir algunos versículos del capítulo 4 y leemos del 1 al 7, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, fíjense qué cariñoso era Pablo, qué mimoso era Pablo y cómo alimentaba la autoestima de los que estaban a su alrededor. Miren cómo los llamaba. En este caso estaba distante porque estaba preso y les escribía. Y esta es la carta y le dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y nuevamente, amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Miren, peleaban diariamente la buena batalla y estaban siempre par a par sirviendo a Cristo en distintas peleas espirituales. También, y los demás colaboradores míos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, en el capítulo 16 de Romanos vamos a encontrar un montón de colaboradores de Pablo. Pablo estaba siempre rodeado de mucha gente y nombra a todos sus colaboradores en el capítulo 16 de Romanos. No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero algún día nos tocará. Cuyos nombres están en el libro de la vida, no solamente en el capítulo 16, sino en el libro de la vida. Miren cómo afirmaba Pablo algo que solamente Dios sabe, pero evidentemente Pablo tenía revelación de Dios y se daba cuenta del quilate de los hermanos con los que estaba sirviendo a Dios. En realidad Pablo se sentía privilegiado de estar siendo par o compañero de milicia con estos siervos preciosos a los cuales él reconoce de tal manera. Y luego dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, como diciendo, te está mirando. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o por nada estéis ansiosos, antes sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Parece ser que cuando no hay ansiedad o cuando estamos cumpliendo todo esto que dice Pablo, recién vamos a estar disfrutando de esa paz. Si no es así, no vamos a tener esa paz. Por eso dice, y la paz, como una paz como consecuencia de estar haciendo las cosas que le agradan a Dios. Vamos a ir al tema entonces específicamente y vamos a repasar dos versículos anteriores para que entremos de lleno en el tema de hoy. Los llamados, fíjense, los llamados son ejemplos intencionales. Repito este punto. ¿Por qué? Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Se sentía un ejemplo Pablo y se presentaba como un ejemplo. Veía a su alrededor caos, veía a su alrededor miseria, desorientación, ceguera, veía un montón de confusión. Y él les decía, por favor, sigan mi ejemplo. En otras palabras, sean imitadores míos y van a ver cómo les va a ir bien. Eso es lo que nos quiere decir Pablo aquí. Se ponía él mismo como un referente para que la gente lo estuviese imitando. Y hacen falta muchos referentes en esta sociedad, hace falta muchos ejemplos. Faltan ejemplos. Quienes tendrían que dar ejemplo a veces no lo dan. Y hay gente que tiene buen perfil para ser un ejemplo y no se anima a decir, ¿por qué no me imitas? Bueno, obviamente Pablo tenía convicción para decir lo que decía, pero quiero decirte que es un ejemplo intencional.
No es que si me sale bien me van a seguir como ejemplo, o de vez en cuando, o algo que pueda yo pegarle, por así decirlo, me van a seguir como ejemplo. No, él se sentía ejemplo. Él era un ejemplo intencional. Y esto es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, que nos propongamos ser ejemplos de Cristo. Donde hay caos, donde hay todo desorden, tinieblas, pecado, malicia, maldición, bueno, ahí está el ejemplo de Cristo. ¿Quién? Vos. Amén. Y es importante que tomes esta conciencia, porque si no, ¿cuándo vas a ser ejemplo? ¿Cuándo vas a sentirte ejemplo? ¿Cuándo vas a decir, espero que Dios me use para algo? Bueno, te quiere usar como ejemplo. Te quiere poner como ejemplo en medio de una tierra corrupta, maligna y entregada a Satanás. Pero hay mucha gente que está confundida, aún en la iglesia. Viene a la iglesia y no se siente ejemplo. Y a veces no lo es. ¿Por qué? Porque se porta mal, o da mal testimonio, o no es realmente persona madura o ejemplar. Vamos a seguir entonces. Los llamados advierten insistentemente. Este punto me gustó mucho porque me sentí advertido insistentemente por este texto y es por eso que lo traigo nuevamente a consideración. Dice el versículo 18, os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, y ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Escuchen, por favor, porque acá hay un principio fundamental importantísimo. Ustedes saben bien que si nosotros no advertimos del pecado, de las consecuencias del pecado, de la maldición de estar lejos de Dios, de ir en contra de Dios y de su voluntad, todo eso trae consecuencias. Y si nosotros no las sabemos, las vamos a sufrir nosotros, esas consecuencias. Pero si sabemos cuáles son esas consecuencias, ¿por qué no advertir a la gente que vemos que está caminando voluntariamente, decididamente, en camino de perdición? No le podemos decir, mirá, tenés cuidado porque eso va a tener una consecuencia. Hay mucha gente que no sabe de las consecuencias. Vive la vida por emociones, por instintos, por conveniencias, por pareceres, viven la vida como se les va dando y a veces ni siquiera piensan las cosas que deciden. Pero nosotros, involucrando a todos, como conocemos la advertencia de Dios, la palabra de Dios, como conocemos el mensaje de Dios, del Evangelio, sabemos lo que pasa con una vida sin Cristo y lo que pasa con una vida entregada al pecado. Y lo que pasa con una vida que rechaza a Dios y se entrega directamente a Satanás. Sabemos lo que le espera. ¿Qué le espera? El infierno. Pero mientras tanto, también le espera el infierno aquí en la tierra. Por eso todo eso tenemos que advertirlo. Si no lo hacemos, vamos a ser responsables, vamos a ser cómplices. Por lo menos decir, te lo dije, yo te lo advertí. Eso es lo que nos quiere decir Pablo aquí. Miren, lo repito para que quede bien claro. Dice Pablo, os dije muchas veces y aún ahora lo digo. Montones de veces lo dijo. Pero ¿por qué es necesario que nos lo digan tantas veces? ¿No es acaso que con una sola vez basta? ¿A quién le basta solo una vez que se le digan las cosas? A mí, pastor, yo soy súper dócil, súper manso, súper obediente, súper sujeto, súper sumiso. No, lo común es la rebeldía, la obstinación y es rechazar, es autojustificarnos. Pablo dice, muchas veces se los dije y ahora se los digo llorando. Más o menos, él lloró en serio, a mí no me sale. Pero si fuera grave la cosa, imagínense, hay que llorar también. Porque si no, no te entienden. Y parece como que tampoco, ni con lágrimas, la gente entiende. ¿Por qué? Porque el diablo está cegando el entendimiento.
El diablo está endureciendo los corazones. El diablo está entenebreciendo la mente. El diablo está permanentemente provocando rechazo a la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que insistir. Una sola vez no basta. Tenemos que insistir, por lo menos para librar nuestra sangre y para que quede claro que nosotros lo advertimos. Y que cuando la gente, Dios les libre, pero que cuando la gente sufra lo que uno dijo que podía llegar a sufrir, esa persona inmediatamente dije, me lo habían dicho. Ay, pero el pastor me lo dijo, o mi líder me lo dijo, pero yo no quise oír. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Por eso el principio es que los llamados advierten insistentemente para que las personas terminen aceptando la voluntad de Dios. Amén. Por eso hasta que no la acepten, no te quedes tranquilo. No digas, bueno, ya le dije, decile todas las veces que sean necesarias. Pero cuando ya la persona te diga, basta, ya lo entendí, bueno, ahí entregáselo a Dios. Ya queda en las manos de Dios, ya dijo que lo entendió. Tú lo escuchaste, Señor. Ya terminó mi tarea, ya lo entendió. Pero mientras tanto, vos seguí, porque eso va a tener fruto. En tercer lugar, los llamados son directivos para aconsejar. Te voy a decir por qué, porque ahora vienen 3 consejos muy directivos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros damos muchas vueltas, no somos directivos, a veces somos muy vuelteros, a veces somos muy subjetivos y a veces ni siquiera nosotros sabemos cuál es el verdadero problema o la cuestión que estamos tratando cuando estamos tratando de ayudar a las personas. Ustedes saben que la persona que no entiende su propia vida necesita que otra persona se la interprete. Ustedes saben que si una persona tiene un montón de interrogantes, alguien tiene que darle las respuestas. Me gustó ese chiste que contó Jaco, ¿se acuerdan? Que un profesor tomaba un examen y viene el chico y le dice al papá, papá, sabía todas las preguntas que hizo el profesor, sabía todas las preguntas. Uy, qué bueno. ¿Y cómo te fue en el examen? Mal, porque no sabía ninguna respuesta. Bueno, hay personas que no tienen respuestas. Hay personas que no tienen respuestas. Hay personas que preguntan todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, mi nietita, vos le decís algo y te dice ¿por qué? Y le tenés que explicar con lujo de detalles. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vos decís, ¿qué le digo más? Porque ya tenés que entrar en una explicación científica. Bueno, pero le tenés que explicar. Y ella, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere saber. Porque está creciendo, es una nena, todavía es inmadura en muchos aspectos. Pero hay personas que no son nenes ni nenas y ya son grandes, sin embargo, todavía no tienen las respuestas que necesitan. Y ahí tiene que estar la iglesia de Jesucristo, que ya entendió los misterios de Dios, ya sabe de qué se trata la vida y aún qué nos espera en el futuro, en el porvenir, y qué es lo que pasa con una vida cuando se entrega a Cristo, y qué es lo que pasa con una vida cuando se entrega al diablo, y qué es lo que pasa con una vida que no se santifica o no se consagra. Todo eso lo tiene que saber un líder, un llamado de Dios, tiene que ir aprendiendo cada vez más para tener respuestas seguras, contundentes, y que la gente aprenda y que sepa de qué se trata. Por eso nosotros no andamos dando vueltas, nosotros ayudamos concretamente a las personas. Sin embargo, hay personas que tratan de dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo, escuchá por favor, mientras más tiempo vos me vengas a preguntar a mí, me hace sentir muy importante. ¿Me entendés? Pero sería muy morboso un líder o un llamado o una persona que quiera demorar por ese tema.
Vos tenés que ayudar a la persona para que la persona pronto vuele y llegue a las alturas de la estatura de Jesucristo. Amén. Por eso hay personas que a veces no entienden que maduramos, crecemos y nos vamos independizando, pero vamos cada vez siendo más dependientes de Dios. Y ese es el tema. ¿Se entiende o no? Por eso nosotros ayudamos y aconsejamos directivamente. Los llamados son directivos para aconsejar. Por lo menos decimos lo que a nosotros nos sirvió. Por lo menos somos directivos con respecto a lo que nosotros sabemos. Con respecto a lo que nosotros no sabemos, bueno, espérame, voy a orar, voy a investigar, voy a pedir consejos, todavía eso no lo aprendí. Es lo que yo respondo cuando me preguntan sobre un texto que todavía no investigué o no lo profundicé. Espérame, lo voy a profundizar y después te lo respondo. Pero con respecto a cosas que ya hemos superado, nosotros tenemos que ser maestros. Hay jóvenes que dicen, ¿cómo se hace para consagrarse? ¿Cómo se hace para vencer la tentación? ¿Cómo se hace para lograr la estabilidad emocional? ¿Cómo se hace para tener o adquirir el hábito de la lectura de la Biblia? ¿Cómo se hace para no estar sufriendo más, que te rechacen, que te odien o que te escupan por causa del Evangelio? ¿Cómo se hace? Bueno, vos tenés que saberlo, vos tenés que aprenderlo. Y a medida que lo aprendés, te convertís en un maestro. Mira, en mi caso fue así. O mira, yo lo logré de esta manera. Y comenzás a dar clases, pero de manera directiva. ¿Te conviene hacer esto? ¿No te conviene hacer lo otro? Y no das vueltas, porque la gente se confunde. Pablo era muy directivo. Mira por qué te lo digo. Fíjate lo que sigue a continuación. Los llamados están firmes en el Señor Jesús. Por eso dice Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes. Estad firmes es una orden, es una orden directiva. A mí me llega mucho cuando entiendo que es un mandamiento. Yo les dije que tenemos que leer la Biblia muy sensibles. Si es un mandamiento, ¿qué hay que hacer? Obedecerlo. Si es una promesa, ¿qué hay que hacer? Creerla. Bueno, hay personas que leen la Biblia, pasan por alto los mandamientos, no creen las promesas y viven una vida de cualquier manera. Acá dice Pablo, estad firmes. Bueno, yo tengo que estar firme. Señor, quiero estar firme. No quiero ser una persona sub y baja, no quiero ser una persona ambivalente, ciclotímica, no quiero ser una persona que esté subiendo y bajando, que un día me sienta gozoso y otro día me sienta triste. No quiero ser así. ¿Quién quiere ser así? A ver, obviamente que ninguno. Por eso Pablo dice, estad firmes, ¿en quién? En Cristo. Bueno, muy bien, de ustedes dijeron en Cristo, pero acá dicen el Señor. Y yo les dije algo en un mensaje, o no sé si fue aquí, pero sí, tengo que haberlo dicho aquí. Porque más de 40 veces aparece, si ustedes leen todo el libro de Filipenses y empiezan a subrayar todas las veces que aparece en Cristo, Cristo, Señor Jesucristo, aparece como 40 veces el nombre de Jesucristo, de Cristo. Por lo tanto, fíjense también aquí. El Señor era Jesucristo. El Señor era el Señor Jesucristo. Miren, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. No hay ninguna duda de que el Señor es Jesucristo. ¿Y por qué lo repito? ¿Por qué lo enfatizo? Porque hay personas de las iglesias que invocan al Señor, pero no es el Señor Jesucristo, es cualquier otro Señor. Está Satanás, que también es Señor. La Biblia lo dice, es el Señor de las tinieblas. Nosotros
estamos firmes en el Señor Jesucristo. Cuando vos tenés convicción de que tu firmeza se basa en el Señor Jesucristo, vas a estar verdaderamente firme. Ahora, si vos estás firme porque tenés plata, porque tenés contacto, tenés pinta, tenés amigos, bueno, esa firmeza tarde o temprano va a caer. Pero cuando tu firmeza está en Cristo, nunca vas a caer. Vas a estar firme, perenne, vas a estar bien seguro en Cristo. Amén. Por eso hay personas que no están firmes y Pablo dice, estad firmes en el Señor. Así que Pablo nos manda a que estemos firmes. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis para los estudiosos de la Biblia? Que nosotros tenemos que convertirnos ¿en qué? En columnas, en pilares, en personas que estén firmes, plantados en las cosas santas de Dios. Una persona que no está plantado, que no está firme o que vive subiendo y bajando va a ser llevada por los vientos, va a ser llevada por las circunstancias, va a ser una persona ambivalente, ciclotímica. Por ejemplo, si te preguntan, ¿viene fulano? No sé, es una lotería, no sé si viene. Pero vos hablas de una persona firme y preguntás, ¿viene fulano? Y te va a decir sí. ¿Por qué? Sí, porque es firme, estoy segurísimo, no falla nunca, siempre está ahí presente. ¿Se entiende la diferencia? Y Pablo dice, estén firmes en el Señor, estén firmes en el Señor. Vos no sabés qué lindo es estar firmes en el Señor, depender de Dios, depender de Cristo. No depender de si me quieren, no depender si yo tengo aceptación, no, estar firmes en Cristo. Eso es lo que dice Pablo aquí. El otro punto, los llamados se regocijan en el Señor Jesús, nuevamente en el Señor Jesús, no en cualquier otra cosa. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos, no es gozaos, sino regocijaos, es más todavía. Y esto en Cristo, en Cristo. Hay personas que no se regocijan en Cristo porque no están en Cristo, pero nosotros tenemos que aprender a regocijarnos en Él, a gozarnos en Él, a deleitarnos en Él, a disfrutar su presencia. Regocijate en el Señor Jesucristo. Regocijate, dice Pablo. Y nosotros tenemos que aprender eso. Hay personas que en serio, a veces hay que recordarles que tienen que venir a la iglesia. Hay que recordarles que tienen que leer la Biblia. Hay que recordarles que tienen que obedecer a Dios. Bueno, puede ser al principio, nos hizo falta que nos recuerden, pero cuando vamos creciendo, madurando, ya vamos asumiendo responsabilidades. Si vos te quedás con tu hijo hasta que tiene 30 años, que tenés que recordarle que se lave los dientes, que se lave las manos, bueno, ¿qué tenés en ese hijo? Perdóname, por favor, no quiero ofender a nadie, pero inmadurez. Se supone que ya a una determinada edad o a una determinada estatura espiritual ya no le tenés que recordar más nada. Ya lo hace por sí mismo. Ya se deleita en hacerlo. Es más, Él promueve que se haga. Y no solo que lo hace, sino que invita a otros a hacerlo. Ya se convirtió en un promotor de las cosas santas de Dios. Pero si todavía vos estás necesitando, cierto que tengo que ir a la iglesia. Como me dijo una mujer que pasaba por aquí enfrente, pastor, lo veo a usted y me acuerdo que tengo que venir a la iglesia, me dice. Bueno, ¿qué podés esperar? No te voy a decir quién es, pero obviamente es una persona que no tiene incorporada la iglesia, no tiene incorporada la palabra de Dios, no tiene incorporada las cosas santas de Dios. Y Pablo dice, regocijate en el Señor siempre. Cuando vos estás en Dios, vas a estar con gozo. Ahora, si no estás en Dios, vas a estar triste, vas a estar aburrido, vas a estar deprimido, desanimado.
y hasta con bronca, hasta con odio o hasta con deseos feos. Los llamados son gentiles o amables. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esto es como si Dios me lo dijera a mí, como todas las demás cosas, obviamente, pero me toca más de cerca. Y digo, uy, el Señor está cerca, me está mirando. Ah. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esto me llegó, en serio, me llegó. Principalmente cuando los vecinos tienen que ver nuestra gentileza. Los vecinos o los que nos conocen y nos rodean tienen que ver nuestra gentileza. Una pregunta como para hacerla y que nadie la responda. ¿Qué concepto tienen tus vecinos de vos? ¿Te consideran simpático, antipático, seco, hosco, apático? ¿Qué concepto? Bueno, si es así vas a tener que revertirlo, porque aquí dice todo lo contrario, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos, que digan qué gentil, qué amable, y además si le agregan qué simpático, eso ya es glorioso, ¿no es cierto? Bueno, tenemos para trabajar. Señor, ayúdame, está hablando de alguien extraño a mí, ¿cuánto me falta? Por eso cuidémonos nosotros, a nosotros mismos, de no contestar mal. Y yo me lo estoy diciendo a mí. El otro día escuchaba un comentario de que había gente que trataba muy mal a la servidumbre. Por ejemplo, a quienes tienen empleadas domésticas o empleados, los trataba muy mal, los basureaba. Bueno, eso no tiene que ser así. Tiene que ver que nosotros somos gentiles, amables y que nos refrenamos a nosotros mismos. Y tenemos que estar teniendo dominio propio para no descargar la ira, la bronca, porque a veces es como que nos provocan y algunos tienen mecha corta y se les salta la vaina y empiezan a decir cosas y después las quieren arreglar pidiendo perdón, es cierto. Podemos llegar a hacer eso, pero ¿hasta cuándo? Algunos que nos conocen, bueno, ya nos perdonan, nos soportan, pero ¿hasta cuándo? Se supone que con el paso del tiempo uno tiene que ir madurando y creciendo y viendo cómo va trabajando eso, pero dentro de la gente que no nos conoce y que está esperando de nosotros lo mejor, bueno, Dios nos ayude a cambiar y a ser, como dice Pablo, gentiles. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que seamos amables. Así que decirle al que tenés al lado, sé más amable, por favor. Y por último, los llamados no son ansiosos. Los llamados no son ansiosos. Podríamos haber puesto los llamados no son afanosos. Afanan sí, pero no son afanosos. Perdón. Los llamados no son ansiosos. Acá dice, por nada estéis afanosos. Es otra palabra, obviamente, ¿no? Lo dije como chiste. Pero nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este es un asunto muy serio, principalmente cuando no te responde Dios a la oración como vos quisieras que te respondiera. Principalmente cuando se demora la respuesta que vos estás esperando de Dios. Principalmente cuando vos estás con mucha impaciencia. Hay gente que no tiene ese dominio propio y ya me está por saltar la chaveta por esa alarma que estoy sintiendo. A ver si la apagan. Porque me impacienta. Pero no. Dice Pablo aquí, por nada estéis afanosos. ¿Qué estás esperando? Bueno, no te afanes, no te turbes, no seas ansioso. Una persona me decía, soy hiperansioso. No veo la hora que se dé, Y Pablo dice, por nada estéis afanosos. Por nada, sea lo que sea. ¿Qué estás esperando?
No te afanes, ya Dios tiene el tiempo exacto en el que se va a abrir la puerta, en el que se va a dar la bendición de Dios. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega oportunamente. Si vos aprendés a no afanarte y a no turbarte y a no desconfiar de Dios, sino a confiar en Dios, Dios va a desatar la bendición que vos necesitas en el tiempo exacto. Pero tu afán, tu ansiedad, tu impaciencia, tu bronca, tu estado turbado, hace que desconfíes de Dios. Hace que no estés haciendo lo que hay que hacer. Mira lo que hay que hacer. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y qué más? Con acción de gracias. Si vos agradecés algo anticipadamente, ¿qué es? Fe. Si vos agradecés algo anticipadamente, es fe. Y hay personas que no se animan a agradecer anticipadamente porque directamente no creen. Vos agradecele a Dios por eso que va a venir. Señor, ya está viniendo, ya va a llegar. Yo estoy tranquilo, descansado, confiado, no me afano, no me turbo, no me ansío. Estoy confiado en tus promesas y las creo que las veré concretas en mi vida. Por eso fíate de Jehová, confía en Él y Él hará. Eso lo tenés que creer. O sea, no te afanes ni te turbes, ni tampoco te ansíes, porque Dios tiene el tiempo exacto para cada una de las personas. Porque si vos decís que sos llamado de Dios y andás afanoso, turbado, impaciente, eso se te fue al tacho. Es decir, ahí demostrás poca fe, demostrás poco conocimiento de Dios, demostrás afán, demostrás turbación, demostrás ansiedad y no demostrás confianza en Dios ni descanso en su presencia. Por eso tenés que aprender a confiar y a descansar en Él. No obstante, orando siempre, porque tienen que ser conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Amén. Por eso vamos a terminar ahora, pero pidiendo que se te dé, pidiendo que se desate la bendición, pidiendo de que se abra esa puerta y que vos estés realmente entregando esa carga a Dios. Que vos le digas, Señor, cuando sea tu tiempo yo voy a recibir esa gracia, ese don, voy a recibir ese regalo, voy a recibir esa bendición, voy a recibir ese milagro y te agradezco anticipadamente porque estoy preparado para recibirlo. Hoy le explicaba a una persona esto y termino con esto. Cuando vos no le entregás las cosas que deseás a Dios, cuando nosotros no le entregamos las cosas a Dios, Dios nos las quita. Pero cuando nosotros se la entregamos, Dios nos la devuelve. Me confundió, pastor. ¿Cuántos entendieron? Señor, mira a tu pueblo que espera, desea, anhela y te ha pedido seguramente y ha escrito motivos, Señor, de peticiones. Ahora te pido que se desaten esas bendiciones, que nada imponga ni se interponga para que esa bendición no llegue. Señor, ahora alcanza a tu pueblo con esa bendición oportuna. Ahora, Señor, que tu pueblo reciba el milagro, reciba tu bendición y que de aquí se vaya con absoluta convicción de que ya lo recibió, que ya se los has dado. Señor, gracias porque podemos decirte anticipadamente que todas tus bendiciones ya están para alcanzarnos. Y ahora, Señor, te pido que alcancen a tu pueblo, que ahora reciban sanidad, reciban bendición, que salgan los juicios, que se ahuyente el devorador, que se haga el milagro, Señor, de carácter, de arrepentimiento, de reconciliación, Señor, y aún que estés tocando las vidas de tu pueblo para que todo lo que necesitan ahora lo tengan en abundancia. Señor, que añadas recursos, que no haya ningún devorador inmundo queriendo afectar la economía. Ahuyento en el nombre de Jesús al devorador y te pido que bendigas a tu pueblo que ahora va a recibir ese milagro y que ahora lo reciban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, gracias Dios. Gloria te doy en Cristo Jesús. Amén. Amén.